está con nosotros nada más y nada menos que Ángel Hernández, reportero de Milenio, quien además ha seguido a detalle los casos de estos narcotraficantes. Ángel, tu casa, tu espacio, con muchas ganas de que nos cuentes específicamente qué sucede. Son pesos pesados que repentinamente, y a pesar de que muchos de ellos llevaban mucho tiempo detenidos, presos, ahora se hace este intercambio, como lo decía yo, masivo. ¿Tienes registro de algo anterior similar? ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Bienvenido. Pues efectivamente no hay antecedente, no hay ni siquiera cómo explicar el hecho de que no fueron extradiciones. El gobierno mexicano explica que fueron traslados. El Departamento de Justicia también evita decir extradiciones, y lo primero que hay que aclarar es que entonces estas personas no llegan a Estados Unidos bajo el tratado de extradición que hay entre los dos países, y por lo tanto los pueden meter en un caso criminal que llevaría a la cadena perpetua o a la pena de muerte en el peor de los casos. También hay que decirlo, nunca se extraditó a tanta gente. El caso más cercano fue cuando extraditaron, por ejemplo, si el Cárdenas Guillén iba con una docena de personas, pero era máximo. Y aquí fue una operación de varios vuelos a varios estados, con varias agencias que tuvieron que coordinarse con el gobierno mexicano. No llevó algunas horas, evidentemente. Sí. Por ejemplo, Rafael Caro Quintero, ¿no?, llega a Nueva York, y veíamos que los Zetas llegan a Washington. Y efectivamente vemos a personas muy importantes como Rafael Caro Quintero, como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42. Vemos al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, que ahora viene a poner más presión sobre el cártel Jalisco, tomando en cuenta que el próximo viernes sentencian al hijo del Mencho, también ahí en Washington, ¿no? Entregan a Eric Valencia Salazar, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Y también es extraña como esta diferencia entre el tiempo que llevaban detenidos en México. Está por ahí José Ángel Cano Insunza, líder de Los Chimales, esta organización que protegía a los chapitos, que lleva una semana detenido. El caso del Z40 y el Z42 llevan 11 años detenidos. Sí. Es una cantidad, un tiempo bastante amplio el que llevan diferenciado, y ahí se nota también como no se trata de una operación contra algún cártel, sino que realmente se trata de una operación completamente amplia, ahora sí podemos decirlo, de cooperación bilateral con Estados Unidos. Déjame hacer hincapié en lo que mencionas sobre los términos legales y el hecho de que están evitando decir la palabra extradición, porque eso nos llevaría, por ejemplo, al hecho de que Caro Quintero acababa de tener por ahí del 22 de febrero aproximadamente en el Estado de México una suspensión precisamente para evitar que hubiera una extradición o un traslado a los Estados Unidos y que fuera juzgado allá, y al parecer eso hubiera pues detenido un movimiento como este, o el hecho de que el abogado del Z40 y el Z42 dice que ellos tampoco tenían como tal un acuerdo de que hubiera un intercambio internacional, por lo menos no emitido oficialmente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esto pareciera que está como, pues, claro, si esto es parte de la ley, entonces, ¿esto se está haciendo fuera de la ley? Bueno, la Fiscalía General de la República habla de la Ley de Seguridad Nacional y que con base en ella hace un traslado. Okay. Entonces, habrá que ver cómo es que eso ante los abogados, sobre todo, que van a ser los que exijan cuentas, cómo le explican. Pero también habrá que decir eso, como no fue un tratado de extradición, ellos pueden decir que basados, por ejemplo, en el interés superior del país, decidieron trasladarlos y ponerlos relativamente bajo custodia del gobierno estadounidense. Y efectivamente los abogados no tenían idea, los familiares tampoco sabían qué estaba pasando, y por supuesto puede dejar ahí a un litigio sobre irregularidades, pero también el gobierno de Estados Unidos tiene bastante contexto en esa situación. La Corte Suprema ya tiene bastantes litigios donde explica que una vez que una persona entra en su custodia, ya sea el Mayo Zambada, ya sea personas, por ejemplo, por el caso Camarena, ahí está Rafael Caro Quintero, pero otras personas fueron entregadas de forma clandestina, ya no se diga con operaciones del gobierno federal que lo hizo bajo una ley, en operaciones clandestinas, y los juzgaron estando allá de forma clandestina. Entonces, ese ya es un precedente importante. Algo similar a lo que está ocurriendo en términos diplomáticos con el Mayo Zambada, ¿no? Porque también se lo llevan, no de manera oficial, él se dice incluso secuestrado, pues porque de pronto se lo llevan y sin saberla, ni de verla y temerla, sí, pero sin saber qué estaba sucediendo, por lo menos en el gobierno mexicano dijeron, caray, esto podría causar una crisis diplomática importante en medio de lo que ahora se está acordando en cuestión de aranceles, de seguridad, de drogas, de armas, ¿no? Por supuesto, si el gobierno mexicano exigiera, por ejemplo, que Estados Unidos lo entregara y hubiera una posición más reacia, seguramente habría un conflicto diplomático, pero no lo va a haber. Okay. En realidad, el Mayo Zambada lo que quiere es que se quite el caso por pena capital, que no lo manden a pena de muerte para poder declararse culpable. Pero importante lo que dices, porque entonces 29 personas en el gobierno estadounidense
van a pedir ahora asistencia consular porque como ciudadanos mexicanos tienen derecho a hacerlo. Claro, ahora algo muy interesante que no sé si tengamos el dato como tal es, me decías que se llevaron a diferentes estados en Estados Unidos. Preguntarte si tenemos el dato, si en esos estados hay pena de muerte en efecto y por qué se ha decidido que vayan a diferentes lugares. Por ejemplo, en los estados en los que sabemos que hay pena de muerte son Texas, Nuevo México. Sin embargo, los casos capitales a nivel federal no tienen que ser por el estado. Digamos que los casos que conocemos de pena de muerte son el estado de Texas, por ejemplo, contra alguna persona. Este es el gobierno o la gente de Estados Unidos a nivel federal contra estas personas y podrán ejecutarlo en cualquier estado. En Nueva York no existe la pena capital a nivel estatal, sin embargo, sí está sobre la mesa el que la Fiscalía pueda pedir el caso capital contra el Mayo Zambada. Bueno, pues es histórico, Ángel Hernández. Es un gusto tenerte aquí para entender mucho más a profundidad. Ojalá lo podamos volver a hacer porque en estos días van a haber muchas reacciones. Te decía yo, se me antoja esto para una crisis diplomática tremenda, así que estaremos escuchando mucho de ti. Gracias siempre. Al pendiente, buenas noches. Gracias, Ángel.